Ya, entonces, aquí está. Ya, lo único que nos queda ahora por ver son los cálculos con azul. Prefiero. Ahí está. Ay, ¿qué pasó? Se me borró el cuadriculado. ¿Viste que está fallando esta cuestión? Se quedó pegado. Espérenme un poquito. Ahí sí. Sí, fondo. Ya, entonces son solamente los cálculos de facturas y boletas de honorarios. ¿Listo? ¿Cuáles son las boletas? Perdón, las facturas. Las facturas son, es el primer tema, facturas, son las que están relacionadas con, con el IVA, con el, con el IVA, ¿cierto? Que es el impuesto al valor agregado. Impuesto al valor agregado. Y es actualmente es del 19%, ¿cierto? Entonces el primer ejemplo que vamos a ver es eh, si usted compra una camioneta en, por ejemplo, 12.500.000 pesos más IVA, ¿ya? Más IVA. Entonces, ¿cuánto cuesta IVA incluido? Normalmente hay muchas maquinarias o cosas cuando son de valores altos, porque cuando usted compra un computador o compra un mueble, un libro, muchas de esas cosas vienen con el IVA incluido y uno no sabe cuánto realmente cuesta, sino que cuando usted compra cualquier cosa en el supermercado, todas esas cositas vienen con IVA, todo lo que compra uno, la benzina, etcétera, ¿cierto? Todo viene con IVA. Entonces, acá el tema está en que, en cambio, normalmente los vehículos, las maquinarias o cosas de alto valor, viene el valor neto más IVA. Entonces, acá nos preguntan cuánto cuesta IVA incluido y de cuánto dinero es el IVA, ¿cierto? De cuánta platita estamos hablando. Entonces, una forma de resolver eso es calculando el 19% a 12.500.000 y después sumarlo. 12.500.000 por un 0,19, usted calcula el 19%, ¿ya? Y eso es 12.500, 1, 2, 3, por 0,19, son 2.375.000. Esto es el IVA, es el 19%, entonces el IVA es esto, los 2.375.000.
Entonces, el valor real de la camioneta va a ser de 14.875.000. Este es con IVA incluido. Entonces, en la prueba puede que a usted le toque este mismo ejercicio de un producto que no tenga IVA y que usted le tiene que agregar el IVA. ¿Se fijaron? Entonces, la forma más simple y más común es que cuando está el valor neto de algo, o el valor sin IVA, usted le calcula el 19% y después se lo suma. Eso es todo lo que hay que hacer con respecto al cálculo del IVA. O le pueden preguntar a cuánto corresponde el IVA. Entonces, en este caso, el IVA corresponde a 2.375.000, que cuando usted compra la camioneta, el IVA lo paga usted, el dueño de la compraventa lo que hace es tomar ese IVA y al mes siguiente tiene que ese IVA depositarlo a la cuenta del servicio de impuesto interno, ¿ya? Solamente el de la compraventa es un guardador de su impuesto. Ellos no, supuestamente no hacen nada con esa plata. Un segundo método, cuando nos preguntan directamente cuál es el valor de la camioneta IVA incluido, es nosotros tenemos que saber que cuando nosotros nos... esto es un aumento de dinero. Los 12.500.000 pesos, esto es un aumento. Cuando usted le suma o le agrega el IVA es como que si le estuviera aumentando el precio, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros hacíamos los ejercicios ese día atrás de que el litro de benzina valía 800 pesos y mañana hay un aumento del 7%, por ejemplo, uno lo multiplicaba por un numerito, ¿cierto? Lo multiplicaba, era como calcularle el 107% a ese litro de benzina. Acá entonces es como que si camufladamente aquí nos dijeran a nosotros que le están calculando el 119% este valor, ¿ya? Entonces recuerde usted que el 119% es esto, ¿cierto? Le estamos aumentando el precio. Y el 119%, lo notan más arribita, el 119 partido en 100 es lo mismo que 1,19. Entonces aquí usted, para que rápidamente le agregue el IVA a un producto, a cualquier producto que no tenga IVA, lo multiplica por 1,19. 12.500 por 1,19 y ahí me da inmediatamente el valor que está arriba, los 14.875.000. ¿Ya? Entonces esta es una manera rápida de calcular el valor del producto IVA incluido. ¿Se fijaron? Entonces, si quiere usted calcular el IVA de cuánto es, hace la resta. Ahora usted le resta los 12.500.000, usted se los resta, y ahí le va a dar 2.375.000. ¿Ya? Espera un segundito. ¿Alguna consulta hasta ahora? Ahora lo que vamos a hacer es sacarle el IVA a un producto. Letra C. A ver, pero también esto se puede entender con regla de tres si uno lo quiere ver desde ese punto de vista. Cuando la camioneta está sin IVA a 12.500.000, nuestra camioneta está costando 100. Y queremos saber cuánto va a costar la camioneta cuando vale 119. ¿Mm? Con el 19% de IVA incluido. ¿Mm? Entonces ahí también, al despejar la X, nos va a dar los 14.875.000. 14.875.000. Entonces usted lo que tiene que hacer ahí, nuevamente restar para calcular
el, el IVA a cuánto corresponde. ¿Mm? Entonces, si ustedes se fijaron acá, cuando yo quiero incluirle el IVA a un producto, yo lo multiplico por 1,19. Entonces, es la mejor forma de recordar cómo agregar el IVA a un producto y después cómo quitárselo. Porque cuando usted le quiere quitar el IVA, esto quiere saber cuánto le costaba el pan sin IVA, por ejemplo. Usted al valor que acaba de comprar lo divide por 1,19 y le da el valor anterior, el valor del producto sin IVA, que es el ejemplo que vamos a hacer ahora. Entonces ahora vemos el ejemplo 2. El ejemplo 2 es si un computador vale 680.000 pesos, IVA incluido. Eso que usted acaba de comprar, usted recién compró. Entonces, ¿cuánto vale el PC sin IVA? Esa es la pregunta. Ahora, ¿cuánto vale sin el IVA? ¿Ya? Entonces ahora hacemos lo mismo que hicimos en el caso anterior. Es fácil de recordar. Ahora cuando le queremos quitar el IVA a algo, queremos saber cuánto costaba antes. Usted lo divide ahora por 6, por 110, por 1,19. Es la forma más fácil de recordar. Los 680 que costaban con IVA incluido, usted lo divide por 1,19 y nos va a dar el valor que costaba antes del computador. Entonces sería 680, 123, dividido por 1,19 nos dio, el computador realmente valía 571.429. 429. Hay uno aproxima el valor, porque da 428,57. Entonces realmente uno tiene que aproximar el valor porque no existen los centavos en nuestras monedas. ¿Mm? Tenemos que aproximar al valor entero, al valor en pesos. Y lógicamente el IVA va a ser la resta. 680,000 menos 571,429. Entonces el IVA corresponde, si es que nos preguntaran cuánto es el IVA, es la resta de eso. 680, 123, menos 571,429. Entonces el IVA va a corresponder a 108.571. Y eso sale de nuestro bolsillo. Nosotros le pagamos al Estado 108.500 pesos por comprar ese computador, que realmente vale 571,429. Si ese computador usted lo comprara en la zona franca, donde no corren los impuestos, usted lo compraría a este valor. ¿Mm? A este valor lo compraría en zona franca, donde no hay impuesto a la renta, ¿cierto? O en el aeropuerto, creo que también hay sectores así, donde usted compra sin impuestos, libre de impuestos. Entonces eso costaría sin impuestos, más barato, ¿cierto? Ya, acá quiero y con regla de tres también se puede hacer así. Los 680 corresponden a los 119 porque ya tienen el impuesto. Como viene con impuesto incluido, entonces nosotros queremos saber cuánto costaba antes, ¿ya? Cuando valía 100. Entonces ahí también X va a ser igual a 571,429. ¿Ya? Esa es otra forma de ver el ejercicio. Una cosa que quiero que anotarla ahí para que no cometan el mismo error es el siguiente. Mucha gente, esto voy a poner forma errónea, es creer que cuando le piden el producto sin IVA, es calcular el 19% de esto, ¿ya? Creen que hay que calcular el 19% de este número y después restarlo.
Si hacemos eso, 680, 123 por 0,19 nos da 129.200 pesos. ¿Mm? Y si se lo restamos a 680, nos da 550, 800. Entonces, si se fijan, todos estos valores están malos, porque el computador realmente vale 571.429 y el IVA corresponde al numerito que está acá arriba, 108.571, no 129, ¿ya? Porque el IVA uno se lo saca el 19%, uno se lo calcula a 571.429. Este numerito es el que uno le saca el 19%, se lo sumamos y nos va a dar 680, que es el valor original. ¿Ya? Comprobémoslo. 571.429 por 0,19, 19%, nos da 108.571, que es el IVA que tenemos que sumarle. ¿Se fijaron? Al calcular el 19%, ¿dónde está el lápiz? A este numerito. Pero no hay que calcular el 19% a 680 y después restarlo. ¿Ya? Porque eso de repente uno se lo olvida y piensa que sacarle el IVA o quitarle el IVA a un producto es sacarle el 19% y restarlo. Y no, no es así. ¿Ya? Este producto ya viene con el impuesto. Y al que le sacaron el 19% es al valor original, 571. Entonces, esto es lo que usted no tiene que hacer. ¿Listo? Eso no se hace. ¿Alguna consulta hasta ahora? Con respecto a IVA tiene que ver básicamente con eso. Agregarle el IVA a algo o quitarle el IVA a algo. ¿Qué va a hacer aquí? Ahí. ¿Ya? Entonces, aquí como un monito, cuando algo está sin IVA, se multiplica por 1,19 y el resultado me queda con IVA. ¿Listo? Y al revés, si tiene IVA, usted lo divide por 1,19 y el resultado queda el producto sin IVA. ¿Ya? Y el IVA es la diferencia entre ellos dos. La resta de entre ellos dos va a ser siempre el IVA, la diferencia. Así que no hay cómo olvidar eso, ¿ya? No lo olviden. Veamos ahora el tema de cuando los productos tienen una ganancia incluida, que es más o menos lo que tiene que ver con los productos agropecuarios. Entonces, hablemos ahora con respecto al porcentaje de ganancia. ¿Qué pasa con el porcentaje de ganancia? Con respecto al porcentaje de ganancia, un ejemplo que les voy a dar acá, ejemplo. Entonces, el ejemplo es, si el costo de producir un cajón de tomates es de 6.000 pesos. ¿Ya? El cajón de tomates de 18 kilos, más o menos me va a costar producirlo a mí 6.000 kilos, 6.000 pesos. O sea, el costo de regarlo, de aplicarle fertilizantes, de aplicarle agroquímicos, el cosecharlo, el plantarlo, todo lo que se hizo para sacar un cajoncito, todo eso me cuesta 6.000 pesos por cajón, según mis cálculos. Pero yo no lo puedo vender a 6.000 pesos porque no voy a ganar nada. Entonces ¿qué saco con agregarle el IVA a 6.000 pesos? Habría que multiplicarlo por 1,19, ¿cierto? Pero si yo le agrego el IVA, ¿y dónde está mi ganancia? Puede seguir recibiendo 6.000 pesos por el cajón. Entonces tengo que agregarle una ganancia a esto. Si el costo de producir un cajón de tomate de 6.000 pesos y yo agrego, le agrego un
un 12% de ganancia, ¿ya? Entonces, la pregunta es por cuánto debería facturar, y ahí viene la palabra clave, si es factura es con IVA, por cuánto debería facturar un cajón de tomate, un cajón de tomate. ¿Listo? Entonces aquí es un paso más nomás. Hay que, a los 6.000 pesos hay que agregarle ahora ese 12% que queríamos aumentarle el precio. Como queremos aumentar el precio, es lo mismo que el IVA. El IVA es 1,19, en este caso si es un 12%, estamos aumentándole el precio a ese cajón de tomate en un 112%, po. Antes valía 100 y ahora quiero que llegue a 112. Entonces el 112% es lo mismo que 1,12, ¿cierto? Entonces los 6.000 pesos que valía el cajón, uno lo multiplica por 1,12. Y ahí me va a dar el valor del cajón con ganancia ahora, incluida. 6.000 por 1,12 nos da 6.720. Entonces el cajón yo lo tendría que vender a 6.720 pesos para que me quedara 720 pesos de ganancia. ¿Ok? Pero para venderlo ahora tengo que agregarle el IVA, 1,19. Y ahí me va a dar el valor final. Por 1,19, el cajón tendría que venderlo yo a 7.996,8, entonces lo voy a 97, que obviamente corresponde a 8.000 pesos. Yo no lo voy a vender a eso, pero según mis cálculos, a este sería el valor mínimo que tendría que venderlo yo para que tuviera el IVA incluido. Entonces usted ahí aproximadamente a 8.000 pesos lo va a vender usted el cajón para que pueda descontarle el IVA y el 12% y un poquito más, ¿cierto? Porque 3 pesos más que va a ganar ahí usted serían 7,23 de ganancia, en este caso, más o menos. ¿Ya? Entonces ahí le agregamos la ganancia, que está aquí, ganancia, y acá le agregamos el IVA. Entonces, cada vez que yo les diga el costo de producir algo, como en el ejemplo número 2, por ejemplo número 2 sería, si el costo de producción de 1 kilo de manzana es de 480 pesos. Entonces, entiéndase bien, serían 480 pesos por kilo de manzana antes de agregarle la ganancia y antes de agregarle el IVA. A nosotros nos cuesta eso producir al contar todos los insumos que se gastaron durante un año antes de cosechar la manzana. ¿Ok? Entonces, eh, ¿por cuánto debemos facturar 30.000 kilos, 30.000 kilos con un 13% de ganancia? ¿Ok? Entonces, aquí vuelvo a insistir cuando sale la palabra facturar, pero en este caso todos los problemas nuestros van a ir con IVA incluido, así que ni nos preocupemos. ¿Por cuánto debemos facturar? 30.000 kilos con una ganancia de un 13%. Entonces, aquí podemos calcularlo, por ejemplo, por kilo, para ir más ordenadito. Entonces aquí decimos 480 pesos el kilo, pero aquí está completamente neto, 000. Costo producción. Le agregamos ahora un 13% de ganancia, entonces lo vamos a multiplicar por
lo multiplicamos por 1,13 ahora. Porque es el 13% que yo quiero que aumente. 480 por 1,13 nos da, aquí se colocan todas las comas, porque da 542,3, perdón, 4. Entonces siguen las comas, dejan tal como está nomás. Entonces aquí está con ganancia. Esto tiene su ganancia. Y ahora quiero saber a cuánto tengo que venderlo con IVA incluido. Entonces finalmente usted ahora lo multiplica por 1,19 y nos da por 1,19 serían el kilo de, tendría que venderlo usted a 645,456 pesos el kilo, IVA incluido. Como se trata de plata, vamos a ocupar todos estos centavitos que están aquí, nosotros los vamos a tomar en cuenta, porque en realidad usted va a vender 30.000 kilos. Si multiplicamos ahora esto, 645,456 por 30.000, va a salir un valor cerradito por 30.000. Nos dio que usted la factura debería ir entonces finalmente por 19 millones. La factura al final va a ir por, estos son kilos, 30.000 kilos que usted va a vender. La factura va a ir por exactamente 19.363.680 pesos. ¿Listo? Y aquí tiene ganancia e IVA incluido. ¿Cómo estamos ahí? ¿Consultas, dudas? ¿No? Sí, profe, ¿lo puede repetir? Ya, lo repito. Sí, es que me Acuérdate, había directo los 30.000 por el 1,13, pero se me olvidó agregarle el IVA. Ya, pero si ya, lo puede ojo, repetir de nuevo, por favor. sí, pero ojo con los 30.000, porque los 30.000 son 30.000 kilos. Sí, Entonces, en este caso, claro, y si queremos hacerlo en forma cortita este ejercicio, porque aquí yo lo hice separado al hacerlo por kilo, pero uno también si quiere lo multiplica todo inmediatamente. Supongamos que lo quiero hacer de esta manera, ¿ah? Para que quede también, ahí cada uno elige la forma que más le guste. Aquí podemos perfectamente multiplicar en forma inmediata los 480 por 30.000 kilos y después le agregamos los otros valores. También se puede, si aquí todo no... Al final, aquí al último yo multipliqué por 30.000, pero ahora podemos partir multiplicando por 30.000. ¿Sí? Para el efecto de lo mismo. 480 por 30.000 me va a dar 14.400.000 pesos, ¿cierto? Pero esto es el costo de producción nomás. El costo de producción, ahí le coloco CP. Costo de producción, ahí yo no gano nada porque no tiene ni ganancia y no tiene IVA tampoco. Entonces ahora tengo que agregarle la ganancia. Para agregarle la ganancia, lo multiplicamos esto se multiplica por el 1,13, que para otra persona lo puede entender de la manera de que hay que calcularle el 13% a 14.004 y sumárselo después. Es como cuando calculábamos el IVA en forma un poco más tradicional, que calculamos el 19%, pues se lo sumamos, ¿cierto? Acá es lo mismo. Si quiero yo agregarle el 13% a esto de ganancia, si quiere usted le calcula el 13% a 14.400 y se lo suma. Pero una forma más rápida, multiplicarlo por 1,13. Sale mucho más rápido. Por 1,13. Me subió el valor ahora a 16.272.000. ¿Listo? Pero ahí está solamente con la ganancia. Entonces usted le coloca ahí, para que se acuerde, ganancia.
pero todavía no lo puedo vender porque todavía no tiene IVA. Aquí solamente está incluida la plata de la ganancia. Entonces, para incluirle el IVA, ahora usted lo multiplica finalmente por 1,19. Ese numerito, por 1,19 y nos da 19.363.680. ¿Ok? Y ese numerito, el que ya tiene la ganancia del 13% y el IVA incluido también en el monto final. Entonces, si alguien lo quiere hacer, puede hacerlo por el valor del kilo. Al kilo le agrega el 13, después le agrega el 19 y después al final lo multiplica por 30.000. O si quiere, parte multiplicando por 30.000 y lo hace después paso a paso. Le agrega la ganancia y después le agrega el IVA. Son dos pasos nomás, en este caso. Siempre hay que agregarle la ganancia primero y después le agregamos el IVA. ¿Por ahí? Sí, profe. Ya. ¿Qué otra cosita más podemos? Y por último, ahora veamos un caso inverso. Un caso inverso sería cuando yo les pregunto a ustedes el porcentaje de ganancia que obtiene el productor. Entonces acá sería un ejemplo 2. Ejemplo 2 corresponde a, y aquí tengo que jugar mi calculadora. Lo vamos a hacer con sandía. 100. Ya. Si usted vende o factura, como quiera, vende 13.000 sandías. Usted vende 13.000 sandías a 13.613.600 pesos. Y aquí entre paréntesis, IVA incluido y con ganancia incluida también, pero el IVA va incluido por algo dice factura. Entonces, 13.000 sandías a 13.613.600 pesos y ¿dónde está ahí? Acá está. Calcular el porcentaje de ganancia por unidad si el costo de producir una sandía es de 800 pesos. ¿Ya? Entonces aquí es como ir de adelante para atrás, po. A nosotros ya nos dan el valor de la factura. Esto por cuanto yo facturé 13.000 sandías, 13.000 unidades. Se supone que esto ya viene con el IVA incluido, el 19%. Y yo quiero saber por cuánto hice yo la ganancia, por cuánto lo multipliqué, cuánto será el valor de mi ganancia, si yo sé que lógicamente el costo de producir una sandía es de 800 pesos. Entonces, ¿cómo se hace este? Si nosotros ya sabemos que son 13 millones, entonces quedaría así. 13.613.600. Primero le quitamos el IVA. Entonces aquí, quitar IVA. Vamos a ir de, como les dije, de adelante para atrás ahora. Le vamos a quitar el IVA dividiéndolo por 1,19. Es el primer paso. Le vamos a sacar el IVA a ese numerito. 13.613.600. Entonces aquí dividido en 1,19, el valor sin IVA de todas las sandías va a ser 11.440.000. Entonces, este nuevo número
este nuevo número no tiene IVA, ¿cierto? Es sin IVA, pero con ganancia. Con ganancia. ¿Listo? Esa es la diferencia. Ese nuevo valor que usted lo único que hizo fue quitarle el IVA nomás. Entonces ahora queremos saber qué porcentaje tiene de ganancia este numerito de aquí. Entonces nosotros sabemos que el costo de producción de una sandía corresponde a 800 pesos. Entonces sigamos avanzando. Multipliquemos ahora los 13.000 sandías por 800 pesos. Veamos cuánto nos da cuando es sin ganancia y sin IVA. 13.000 sandías por 800 pesos nos da 10 millones 4. 10.400.000 pesos. Entonces esto es sin IVA y sin ganancia, sin porcentaje de ganancia. ¿Listo? Entonces tengo los dos valores. Tengo el valor que tiene ganancia y tengo el valor que no tiene ganancia. Entonces acá una sugerencia mía es que usted lo resuelve después como guste, pero una forma más simple de entender esto es que se supone que el valor de los 10 millones 4 es nuestro 100, ¿cierto? Y yo lo tuve que aumentar en un cierto porcentaje para llegar a los 11 millones 440. Entonces, con regla de 3 podemos nosotros verificar en cuánto aumenté yo el valor o en qué porcentaje para poder llegar a 11 millones 440. Entonces, decimos los 10 millones 400.000 pesos, que es el valor original, costo de producción, ¿cierto? Este corresponde a 100. Y yo quiero saber en cuánto porcentaje aumentó o subió para que llegara a 11 millones 440. ¿Se fijaron cómo es la relación? Costo de producción son 10 millones 400.000 pesos, me cuestan mis 13.000 sandías, sin IVA y sin ganancia. Y 11 millones 440 es el valor que corresponde al valor solamente con ganancia. Entonces yo quiero saber la X. En ciento, ¿cuánto me da? Me puede dar 113, 108, 102, 115. Si me da 115, es porque es un 15% ganancia. Aumentó en un 15. Entonces veamos cuánto nos da acá. Con regla de 3 sería 11 millones 440, 1, 2, 3 por 100, y eso dividido en 10 millones 400.000, 000, me da 110. X es igual a 110. Entonces esto coloca finalmente, por lo tanto, la ganancia, por lo tanto, la ganancia es de un 10%. Es un 10% porque al hacer la regla de 3 me da que el X vale 110. Esta X es igual a 110. Entonces de 100 subió 10, un 10%. ¿Se fijaron? Esa es la forma de resolver ese ejercicio. Cuando me preguntan ¿y cuánto es el porcentaje de ganancia con el que se queda el productor? Si yo ya sé el costo de producción y sé en cuánto lo vendió, o sea, con IVA incluido, ganancia incluida. Solo me queda por calcular el porcentaje de ganancia. Ese sería un método. La otra forma es que usted ya teniendo el valor sin IVA, en un método 2 sería dividir el valor sin IVA, o sea, 11 millones 440, usted lo divide por el valor que no tiene nada, el valor del costo. Y al dividirlo le va a dar un decimal en cuanto aumentó.
11, 440, 1, 2, 3, dividido en 10, 400, 1, 2, 3, y me da 1,1. 1,1. Entonces, si se fijan aquí, lo que me está diciendo es que yo tuve que multiplicar 10.400.000 por 1,1, que equivale al aumentar algo en un 10%, ¿cierto? Cuando yo aumentaba en un 19%, multiplicábamos por 1,19. Pero multiplicar por 1,1 es un 10% de aumento nomás. Entonces, al multiplicar 10.400.000 por 1,1 me da 11.440.000. Entonces, esto es 10% de aumento o de ganancia. Entonces ahí usted lo interpreta como mejor. Yo me gusta la regla de 3 para el usuario normal. Si usted ya tiene muy claro lo que estamos haciendo, hágalo con el método 2, dividiendo el valor con ganancia incluido, dividido por el valor sin ganancia, y le va a dar un decimal, que en este caso nos dio 1,1. Y usted, como lo vimos en las primeras clases, tiene que interpretar que ese 1,1, por eso que tienen que manejar los porcentajes. 1,1 es lo mismo que un 110%, ¿cierto? 110 partido en 100 da 1,1. Entonces ahí tiene que usted interpretar que cuando diga, si el valor le da 1,1 es porque hubo una ganancia o se incrementó el precio en un 10%. Si nos da, si nos diera otro numerito, por ejemplo, nunca nos va a dar un valor más chico. Si nos diera más chico porque le bajamos el precio. Pero en este caso, si nos da, por ejemplo, 1,17, el decimal, bueno, entonces hay un 17% de ganancia, ¿ah? O de aumento, como usted lo quiere interpretar, depende del ejercicio, o aumento de precio, ¿ya? Y le da 1,08, es porque hubo un 8% entonces, de ganancia o aumento de precio. Una flechita, aumento de precio. ¿Alguna pregunta de este último ejercicio? Todos se relacionan con lo mismo. No tienen una dificultad muy grande. Hay que haga varios de estos. Usted mismo propóngase los valores. Estos ejercicios ustedes los pueden inventar. Tal como yo los invento aquí, usted invéntelo. Usted póngale el valor a un kilo de pera. Le inventa los números y solito aparecen los resultados. No hay para qué. Estos ejercicios son tan fáciles que uno los puede inventar los resultados y los valores. Finalmente, y con esto se acaba la materia para la prueba, vamos a ver las boletas de honorario. Boletas de honorario. ¿Qué pasa? ¿Cómo se calcula esto? Boletas de honorarios. ¿De qué se trata esto? Para el que no lo sabe. Las boletas de honorario es cuando usted boletea por un servicio que usted presta a alguien. Uno realiza lo que se llama una iniciación de actividades, pero no con un negocio, sino que por un servicio profesional. Uno dice, ¿sabes qué? O sí se puede con un negocio también, pero normalmente es cuando uno da servicios como ingeniero agrícola, técnico agrícola, como los dos mismos doctores, los abogados, los notarios, si ustedes se fijan, ellos dan boleta. ¿Mm? Entonces, en este caso, cuando usted esté trabajando, usted hace una iniciación de actividades con el título que usted tiene. ¿Ah? Servicios agrícolas, profesionales y asesorías técnicas, por ejemplo. Entonces, y usted con ese rol, con ese tipo de identificación, usted puede dar servicio. Y pues si le da un servicio usted a una empresa, a un prodesal, al servicio agrícola ganadero o a un productor de un predio, usted boletea. Pero cuando uno boletea, esto está relacionado con el impuesto a la renta, po. Esto se relaciona
con el impuesto a la renta. O sea, lo que usted gana como persona, no como empresario, sino que lo que usted, porque por lo que gana usted como empresario es otro impuesto. En cambio aquí, lo que usted gana como profesional, también usted tiene que pagar un impuesto. Si usted ganó 30 millones de pesos, tiene que pagar un impuesto. Si usted ganó 180 lucas, también tiene que pagar un impuesto sobre esa platita que ganó. Hasta el 31 de diciembre, eso correspondía a un 10%. ¿Ya? Ya, el año pasado correspondía a un 10%. Y a partir del 1 de enero de este año, del 1 de enero del 2020, nos subieron ese impuesto a un 10,75. Actualmente ese impuesto es 10,75%. O sea, nos subieron un pelito más para recaudar más impuestos. Pero yo lo voy a seguir trabajando el 10% para que no nos compliquemos. ¿Estamos? Entonces, en todo caso, yo ahí les voy diciendo ahí a cuánto corresponde. ¿Mm? El 10% vamos a seguir trabajando para efectos nuestros, pero usted ya sabe que cuando tengo que hacer boletas, normalmente las boletas de honorario bien se hacen a través de internet, entonces el sistema les calcula esto en forma automática. ¿Ah? El 10,75% de lo que usted cobra. ¿Mm? Ejemplo, entonces. Y ese porcentaje, ese 10,75 va al Estado para financiar cosas estatales, como la gratuidad de los alumnos que están en forma gratuita ahora estudiando. Eso sale de los impuestos de los mismos chilenos, de las boletas, facturas, de las bienes raíces, esto del impuesto a las contribuciones y las boletas, el impuesto a la renta. Ejemplo. Entonces, un ejemplo, si usted pide 120.000 pesos líquidos, no, partamos cuando sean brutos, para que no nos enredemos tanto. 120.000 pesos brutos. Bruto significa que todavía no se le ha aplicado el impuesto. Brutos, entre paréntesis, sin aplicar impuesto. O sea, antes de que le apliquen el 10% de descuento. Si usted pide 120.000 pesos brutos sin aplicar impuesto, o antes de impuesto también puede llamarse, antes de impuesto, entonces aquí la pregunta es ¿cuánto usted va a recibir líquido? ¿Cuánto es el dinero líquido que usted recibe? Que usted recibe. Entonces, bien fácil. A ese 120 lucas usted le tiene que calcular el 10% y restarlo. Y esa es la plata que usted va a recibir en efectivo. El descuento lo tiene que pagar al Estado. Entonces, usted lo único que hace es decir 120.000 por 0,1 o 10%, ¿cierto? Y nos va a dar 12.000 pesos, parece. 120, 1, 2, 3 por 0,1 son 12.000 pesos. Entonces nos da 12.000 pesos. Y ese sería el impuesto que habría que descontar a 120. Entonces aquí se restar, y nos van a quedar entonces 108.000 pesos, ¿cierto? 108.000 pesos líquidos. Entonces acá, otra forma también de calcularlo en forma rápida, cuánto voy a recibir, como este corresponde al 100, técnicamente a mí me van a pagar líquido el 90%,
Entonces usted quiere, también puede calcular 120.000 por 90%, y eso es lo líquido que yo recibo. Entonces por 0,9, ¿cierto? Si usted calcula, pero nos va a dar inmediatamente los 108 pesos, los 108 lucas. 120, 123 por 0,9, inmediatamente nos da el valor líquido a recibir, 108.000 pesos. Entonces se supone que la diferencia entre 120 y 108 es el 10% que me retuvieron. ¿Ya? Entonces acá yo voy a mostrarle un ejemplo bien cortito. Este es con el servicio de impuesto interno. Cuando usted boletea, se hace así. ¿Ya? Ingresa ahí con su root y de aquí dice servicios online. Antes se hacía con un talonario de boletas. ¿Ya? Yo partí haciendo con un talonario de boletas que yo prestaba mi servicio y le entregaba una boletita a las personas a quienes yo les hacía alguna pega. En cambio ahora no, pues ahora se hace a través de internet. Aquí dice boleta de honorarios electrónica. ¿Ya? Incluso ahí te da un aviso, ¿viste? Tu boleta de honorarios cambia. Actualmente, antes era del 10%, ahora aumenta a un 10,75%. Yo lo voy a hacer para el ejemplo de la prueba, a la prueba le voy a poner 10 nomás, ¿ya? Pero en realidad, como esto lo calcula el sistema ahora, no es 10,75. Entonces, boleta de honorario, pinchamos aquí, después sigue emitir boleta de honorario, voy a colocar por contribuyente con datos usados anteriormente. Entonces aquí, basarse en la última boleta emitida, por ejemplo. Entonces la última boleta yo se la hice a Santo Tomás. Corporación, Centro de Estudio, bla, bla, bla. Sigue ahí la glosa para acá. Ahí dice de formación técnica, Santo Tomás. Sale la dirección aquí, que es la avenida Carlos Choro, avenida Circunvalación, región del Maule, Talca. Y aparece la fecha de hoy, 23 de junio de 2020. Supongamos que yo, por la docencia de junio del 2020, voy a anotar igual que uno cuando hace una boletita. Docencia junio 2020, voy a cobrar, por ejemplo, 200 lucas. Lo que yo cobraría por un mes por hacer 1 o 2 horas semanales, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, confirmar emisión, 200.000, y aquí me va a dar el detalle. ¿Se fijaron? Ahora abajito dice total honorario 200.000, 10,75 impuestos retenidos, 21.500 pesos. Entonces el total que me tienen que pagar a mí en efectivo va a ser 178.500, para que lo entiendan bien. Entonces esos 21.500 pesos puede que después me los revuelvan este otro año, como puede que no. Pero eso va a depender de cuánto yo gane durante el 2020. Mientras más plata gane yo durante el 2020 con boleta, menos me van a devolver. Por el contrario, más me van a pedir. Después, en vez del 10,75, si yo caigo en un tramo distinto porque gané más plata, me van a cobrar quizá un 12, un 13, un 14, un 15% y más. Mientras más plata gana el personaje, ponte tú un médico anestesista, que esos cobran cash, un médico anestesista de operaciones, le tienen que pagar mucho más impuestos, más del 10,75. ¿Ok? Entonces acá lo importante es tener claro el concepto de plata líquida y plata bruta. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, dice en la conversación con la persona que lo contrata, usted dice, yo cobro, por ejemplo, cobro 150.000 pesos líquidos, líquidos por un día de asesoría técnica. Asesoría técnica, predial. ¿Ah? Entiéndame lo que estoy diciendo. Si usted, por ejemplo, va donde el dueño de un fondo, que usted le pide que le haga él le pide que usted lo asesore durante un día entero y le recorra el campo, le revise todo y al final de su receta ahí usted de qué es lo que estima que tiene que arreglar la persona. Entonces usted dice, mire, yo te cobro 150 lucas, pero líquidas, con boleta.
por un día de asesoría técnico predial. Como es líquido, significa entonces que usted está cobrando, usted está pidiendo el 90%. Entonces, cuando usted haga la boleta después, tiene que hacerlo por un 10% más, entre comillas. No es un 10% más, sino que usted lo va a hacer por este valor. Entonces la pregunta es, ¿por cuánto debería ir la boleta acá? ¿Por cuánto debería ir la boleta? O lo que es lo mismo, entre paréntesis, le voy a colocar ahí, entre paréntesis. También puede preguntar uno, ¿cuál es el valor bruto de la asesoría? Alguien me escribió algo acá abajo. 165. Veamos, ¿cuánto da? Veamos si estás bien, Alexandra. Dice, yo cobro entonces 150 pesos líquidos por un día de trabajo. ¿Se entiende? Entonces eso es lo que técnicamente es el 90%. Y yo quiero saber cuánto es el 100. Porque igual del 100 me retienen a mí un 10%. ¿Listo? Del 100 a mí me retienen un 10% y en efectivo me van a pagar 150. Entonces usted lo que tiene que acá, si lo hacemos con una regla de 3, debería ser así. 150 lucas, que es lo líquido, eso corresponde al 90. Corresponde al 90, porque al 100 es el que le hicieron el descuento del 10. ¿Ya? Entonces yo quiero saber cuánto vale, cuánto es el 100. Y ahí ese es el valor por el cual debería ir la boleta. ¿Estamos? Entonces va a ser 150, 1, 2, 3, por 100, igual dividido en 90, me da que la boleta debería ir por este valor. Si fuera del 10%, yo sigo trabajando con el 10 para no enredarlos más. Sería 166.667 pesos. ¿Ya? Ese es el valor por el cual debería ir la boleta honorario cuando uno ahí en internet coloca el valor, colocaría esto. Y va a decir después líquido a pago o el monto a pagar va a ser 150.000. ¿Ya? Comprobémoslo. Entonces, a este valor que está aquí es al que se le calcula después el 10%. A este. Por eso la boleta tiene que ir por 166.667. ¿Ya? Porque usted después le calcula esto el 10 por un 10%. Entonces sería por 0,1, ¿cierto? Por 0,1. Y 0,1 son 16.667. Entonces, si usted lo resta, le da 150. Si usted lo resta, le da 150.000 pesos, que es lo que usted realmente quiere recibir, líquido a pago. Entonces, eso es lo que tiene que tratar muy bien cuando por primera vez converse con una persona por un trabajo que quiera hacer con boleta de honorario. Le tiene que explicar muy bien a esa persona cuánto usted es lo que pide. Porque si usted le dice así sin aclararle cuál es, si es líquido o bruto, la persona puede asumir que es bruto y usted le van a pagar menos. Por ejemplo, si usted dice, no, yo te cobro 150 lucas, sin decirle nada más. Entonces la persona después cuando le pida pagarle, puede que le quiera hacer ¿cuánto se llama? El contrato de honorario, lo que sea, por 150 bruto. Y a los 150 le va a sacar el 10%. 150 por 0,1 te va a dar 15 lucas, ¿cierto? Y a estos 15.000 le va a restar, entonces a ti te va a pagar 135 líquido, ¿ya? Y eso es lo que uno quiere, ¿ya? Para que la persona después no haya confusión y diga, oye, pero si tú me dijiste 150.000, pues, entonces yo el cheque te lo hice por 135. Puta, a ti se te olvidó haberle dicho que eran 150 líquidos. Ah, te habría dicho después. Entonces la boleta tiene que ir por 166 y no por 150.
para que no hayan confusiones. Y esto es lo que entra en la prueba. Hasta aquí entra. ¿Ya? Esto es toda la materia para que va a entrar en la prueba del viernes que viene. Entonces, mi sugerencia... Vale, ¿quién está llamando? Me esperan un microsegundo. Nunca se sabe si es importante. ¿Aló? Se cortó. No haber sido importante. Ya, ¿qué les iba a decir? Mi sugerencia, estimados y estimadas, es que ustedes estudien desde hoy día. ¿Ya? Hoy día en la tarde, para el que tenga tiempo ya hoy de estudiar, empiece a estudiar hoy día martes. No dejen esto para después. Optimicen su tiempo y estudien, no es necesario que se estudien toda la materia, ¿ah? Pero estudien un poquitito cada día, cosa que cuando ya se acerque el día viernes de la próxima semana, tenga la materia más o menos ya dominada, la tenga bien fresquita, ¿ah? No hay nada peor que estudiar estas cosas de matemática a última hora, porque les va a llegar la soga al cuello, no van a entender nada y van a ir con muy poca seguridad a la prueba. Porque esta materia, se lo digo honestamente, es relativamente fácil. Recuerden ustedes que no estamos viendo matemáticas nuevas. Aquí no hay materia nueva. No hay materia nueva. Todos ustedes ya saben porcentaje, lo vieron ustedes, todos saben multiplicar, dividir, hacer reglas de tres. Entonces lo único que estamos haciendo es aplicar los conocimientos previos que teníamos a problemas cotidianos, ya sea de tipo agrícola o de tipo profesional. Porque la factura es un tema profesional. Usted en algún momento puede recibir facturas cuando compre insumos para su campo, por ejemplo. Te compra, no sé, 900 y tantas lucas en puro herbicida. Bueno, usted quiere saber, bueno, cómo sacaron la cuenta. ¿M? Si realmente, dónde está, cuánto realmente te costaron los herbicidas, porque uno tiene que pagar IVA por eso. O si usted va a vender un producto después, va a vender su maíz, su trigo, lo que usted esté trabajando el día de mañana, tiene que conocer este tema, el de las facturas. Y muchos de ustedes, y quizá algunos ya lo han hecho, algunos de ustedes que han trabajado en eventos o cualquier cosa, tienen quizá ya boletean. ¿M? Y hay muchas veces que la empresa te boletea a ti, ¿ya? Que es lo mismo. Hay veces que uno no tiene iniciación de actividad ni nada, pero la empresa dice, no, tú hazme un trabajo de un día por un trabajo y yo te boleteo. Y las personas le hacen la boleta a ustedes, pero ya están en el sistema. Como que le están cobrando por Profe, su, sí, por ¿sabe su que servicio. yo boleteaba, pues, pero yo hacía mi boleta, no mi Sí, jefa? Y no, pero lo que me pasa es que, por ejemplo, si yo ganaba unas 180 lucas en lo que trabajaba, ya, ella me hacía boletear, pero que yo el 10% se lo sumara a eso, cosa que abajo a mí me salieran mis 180 líquidos. Pero yo eso, po. a mí me volvía a llegar mi 10% a fin de año, pues. Claro, Entonces, pero eso entonces te no sé llega, si se ya. No sé si se estafaba ella misma y me da la autorización de cobrar mi 10% al tiro y después o sea, me volví a llegar a fin de año, po. O sea, ahora ya no se puede cobrar ese 10% porque queda como para la salud y esas cosas. Sí, Pero pero fíjate que eso está cambiando caleta, porque yo este año también, yo por las boletas que di el año pasado, me llegaron como 40 y tantas lucas. A mi señora también, que también boleteaba en el Santo Tomás también, por unas clases que hacía ella en nocturna, en vespertino, también ella le llegaron como 170 lucas. Te fijas, igual te están devolviendo. O sea, eso de que te retienen todo tampoco es tan así. Te cuento, mira, si al final esto es una cuestión que yo tampoco domino tanto porque es como un tema de contadores al final de cuentas. Pero a grandes rasgos lo que yo tengo entendido es que para que tú entiendas, esa retención de plata se supone que a ti te la devuelven como una manera de ayudarte cuando tú boleteas por poco dinero, ¿cachai? Porque cuando normalmente casi todos nosotros nos gustaría trabajar por un contrato, ¿cierto? Como yo lo hago en INACAP, que a mí INACAP, aparte de pagarme por las clases que les doy a ustedes, también me descuentan mi AFP y mi salud. Entonces eso es lo ideal, es lo que todos queremos, po, ¿cierto? Pero cuando uno boletea, cuando yo en Santo Tomás, por ejemplo, que ahí no te hacen contrato como en INACAP, ahí todo el mundo boletea ahí.
Algunos creo que pasan a planta después de un tiempo, pero yo, te digo, yo no sé cuántos años haciendo clase ahí a los ingenieros técnicos agrícolas de Santo Tomás, y siempre ha sido con boleta, siempre, siempre, siempre. Y como no es, tampoco es tanta plata, porque son poquitas horas las que hago ahí, entonces a mí me figura en mi sistema de servicio de puente interno, me aparece unas pocas boletas al año, po. Entonces, como no es tanta plata, no es tanta plata, a mí esa plata después me la devuelven. El impuesto, y en el caso tuyo yo creo que también es lo mismo, porque como no son millones y millones y millones que tú boleteaste, al contrario, al día el Estado, como tú caes en un tramo más chiquitito, el Estado en cierta manera dice, yo no voy a joder a esta persona quejante que boletea por poca plata, o sea, no tiene tantos ingresos anuales, entonces esa plata yo en vez de retenerle esa plata, por eso dice retención, porque te la tienen guardadita ahí por si acaso. Entonces, como tú seguramente ganáis menos plata del rango que ellos estiman conveniente para quedarse con esa plata, a ti te la devuelven. Entonces, no es que se esté jodiendo la jefa, porque la jefa a ti te pagó una plata líquida, te retuvo a ti un porcentaje que es el 10% hasta el año pasado, y después esa plata a ti te la devuelven, pero seguramente porque tú no acumuláis 30 millones de pesos al año en boletas. Pero debe haber un rango, habría que meterse a internet y buscarlo, que seguramente el Estado, el Servicio de Impuesto Interno debe decir, por ejemplo, un ejemplo, que sobre 15 millones de pesos anuales con boleta, no con sueldo, con contrato, sino que con boleta, puede que diga sobre 15 millones anuales, que quizás la plata te la retienen nomás, po. O sea, todo el 10% que te lo retuvieron y no te lo devuelven nomás, po. ¿Te fijas? Ni un peso te devuelven y no se va ni ISAPRE ni AFP, nada, sino que el Estado se quedó con él para ocuparlo en otras cosas. Y tú, bueno, pues si es la ley tenés que pagarlo nomás. Pero como ya te lo descontaron, tampoco te duele, o sea, no hay problema. Si cuando duele es cuando, por ejemplo, si la gente dice, el Estado dice que, por ejemplo, sobre 15 millones de pesos de rentas anuales que tú ganaste, ya te empiezan a descontar más, po. Por ejemplo, si algún profesional, un médico, ponte tú, un médico que ya el gallo trabaja con puro boleta nomás, sin bono. Hay muchos que cobran así nomás, pues efectivo. Entonces él juntó, por ejemplo, 50 millones de pesos en un año, ¿ah? En todo un año de trabajo, con puras boletas, en sus operaciones, más lo que cobró por las consultas, 50 palos. Entonces, seguramente él cae en un rango donde ya él no le descuentan el 10%, sino que le descuentan un 15, un 17, y eso no lo sé, no sé cuánto. Entonces el gallo, aparte de lo que le retuvieron en cada boleta, cuando él haga el impuesto a la renta en abril de este otro año, le van a decir, ya, pues usted le retengo todo lo que es el 10% y ahora encima me tiene que pagar otro poco más. Porque como ganó tanta plata, bueno, usted el rango yo se lo subo, pues le cobro más. Y ese es el tema con las boletas. Entonces, que yo sepa, nadie. ¿Cómo lo hiciste tú al final? Es como te cuento yo, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, si yo ganaba 180, mi Líquido. jefa me hacía, sí, líquido, me Ya, pues. hacía, sí, pues, pero cuando yo ingresaba mi boleta no me descontaban el 10%, po, porque yo tenía que sumarle el 10% a ese 180 para que abajo me volviera a dar las 180. ¿Me Está bien, entiendes? pues. Por Ah, eso, sí, po. pues. Eso es. Pero yo después volví a cobrar ese 10% ¿Cómo cobrarlo? ¿A qué te refieres con cobrar lo que te lo devolvían? cuando, exacto. O sea, no es que Pero, usted hace el formulario para que le devuelvan esa claro, plata porque no llega a usarlo. por eso, po. Entonces, es por eso que te digo yo, como se supone que tú ganaste, tus boletas eran por una cantidad relativamente menor, no son muchos millones de pesos, tú no eres una doctora, entonces lo que tú ganaste durante el año seguramente tú caes en el tramo en que el Estado ese dinero a ti te lo devuelve. Pero yo no me cabe duda que la idea es devolverle a la gente para no perjudicarla más, po. Sí, de hecho ¿Explico? yo boleteaba por temas de beca y cosas así, entonces porque no salía un ingreso mayor, si es que uno le hacen contrato ya es como más compromiso. Claro. Aquí está, pues, ¿viste? Si tú ganabas 180 líquido, entonces la boleta tendría que ir siempre por 200 lucas. Cosa que cuando te descuenten el 10% de 20.000 son 20, perdón, de 200.000 son 20 lucas. 200.000 menos 20.000 te quedan 180.
Entonces, todos los meses, imagínate, si es poca plata, suponte, hagamos el ejemplo, sin saber tu situación personal, pero ponte tú que trabajís 12 meses y todos los meses te retienen 20.000 pesos. Son 20 por 20 lucas. O sea, el Estado te retuvo 240.000 pesos. Entonces el Estado dirá, pucha, pero esta niña, mira, esta persona son 180 lucas por 12 meses. O sea, ganó 2.600.000 pesos en todo un año. ¿Cachai? Entonces la persona dice el Estado, no, sabes que esa plata, eso es lo que, así el espíritu de esa ley, supongo yo, para no perjudicarla y más encima retenerle el impuesto, se lo devuelvo mejor. Y tú esas 180 lucas que te retuvieron, las ocupáis este otro año en algo para ti, po. Sí, ese es el espíritu, pero si tú en vez de 2.100.000 hubieras ganado, no sé, pues 20 millones o 30 millones de pesos con tu servicio de profesional el día de mañana, el Estado se va a quedar con toda la plata y más encima vas a tener que pagar otro poco más. A mí me pasó un año. Un año me pasó que yo, claro, hice toda la cuestión, lo envié y yo feliz dije, ya, devuélvame la plata, po. Y después incluso aparecí debiendo y tuve que ir a pagar como 18 lucas. Creo que me tuve que ir a pagar. Porque caí en el rango al otro lado, po. Entre todos mis impuestos, o sea, me retuvieron toda la plata y más encima tuve que pagar 18.000 pesos. ¿Te fijas? Mi señora el año pasado tuvo que pagar como 85 lucas. O este año parece que fue. Tuvo que pagar porque tú caí en el otro rango. En el rango de que te quitan toda tu plata que te retienen y te pasaste un pelito. ¿Ah? Porque no es tanta plata la que ganáis, sino que te pasáis un pelito nomás y el Estado, pum, sabe que usted me quedó debiendo incluso. ¿Cachai? Pero para cuando la gente gana poquito, ¿ah? Cuando uno boletea por 100, 200 lucas mensuales, que es un sueldo chico, muy pequeñito, independiente del Estado no tiene por qué saber, o igual saben, pues si tú tenías un contrato en otro lado, pero por las boletas, esa plata probablemente te la devuelven, pues, como una manera de estimular el ayudar a las personas un poquito, pues, no perjudicarlas con ese tema. Eso es, pues. ¿Qué hacemos entonces? Estamos listos por la hora. Nos queda la clase del viernes entonces, esta clase es más larga. Traten de no faltar para que yo les voy a subir ahora, saliendo ahora tengo tiempo para subirles una guía al sistema para que la revisen después. Va a estar en todas las plataformas, va a estar en Teams, en la parte archivo y en el ambiente de aprendizaje. También va a estar la guía ahí para que trabajen ya durante estos días y el fin de semana. ¿Estamos? Quedan 5 minutos. ¿Consultas, dudas? Para terminar, esto es lo que siempre uno con los años piensa. Todo profesional el día de mañana sería lo ideal que uno supiera algo de mecánica, que supiera algo de contabilidad, que supiera también algo de leyes, porque increíble que esas cosas son las más útiles, po. Si tú no sabes de mecánica, quedaste tirado. Si no sabes de leyes, te hacen huevo de pato. Uno dice, chuta, aquí necesito un abogado. Y de contabilidad, po, porque uno de repente cuando tiene un negocito, quiere hacer estas cosas, uno realmente cojea, porque como uno no es contador, no tiene idea de los impuestos, de los cambios, de sacar estas cuentas. Pero esto es lo básico que tenemos que saber. Cómo calcular una boleta de honorario y cómo calcular la factura. De ahí para arriba ya hay que meterse nomás, pues si le toca a usted trabajar en cosas comerciales el día de mañana, tiene que puro profundizar nomás ahí, pues. Pero tampoco es tanto. Si va a trabajar en un predio, un campo, tiene que saber algo de mecánica, po. Cuando fallan las máquinas hay que estar metido ahí, po. Saber más o menos de qué se trata, para que uno no lo haga al leso. Después viene cualquier técnico ahí, oiga, no, se le salen tantos millones en el arreglo de esto. Ya, po, y uno paga así, ojos cerrados. Uno tiene que cachar, po, para saber si realmente está bien cobrado lo que le están cobrando o no. Lo mismo con las leyes, los contadores. Si uno no tiene idea, se expone. Ya, que les vaya bien entonces, nos vemos el día, ¿cuánto? El día viernes.